En días pasados, Gilberto Urdaneta, vicepresidente para la libertad de expresión en Venezuela, presentó el informe sobre la situación del país respecto a los ataques a periodistas y medios de comunicación en la 67ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Lima, Perú. En él destacó la asfixia que viven los medios de comunicación independientes con mecanismos de censura indirecta. Asimismo, informó sobre nuevas formas de ataque a la libertad de expresión en las que piratas informáticos han intervenido cuentas de Twitter y correos electrónicos de opositores al presidente Hugo Chávez o periodistas críticos a su gobierno. Entre ellos, el del director del Poder Electoral Eduardo Centey, el escritor y periodista Leonardo Padrón y la periodista Berenice Gómez. Damos la bienvenida a la tarde del fin de semana precisamente a esta periodista, a Berenice Gómez, periodista venezolana que ha sufrido los ataques cibernéticos en su cuenta de Twitter, en sus correos electrónicos. Al fin, ¿en qué ha parado todo este tipo de ataques y cuál puede ser tal vez el responsable? En nada. Yo te felicito porque estás triunfando en este país en donde se puede ejercer el periodismo. Y tú sabes, porque tú ejerciste el periodismo en mi país, que se podía ejercer con tanto éxito como tú lo estás haciendo aquí, con tanta libertad. Ya no ha parado en nada. Yo tengo 12 años de mi trabajo y de mi memoria periodística perdidos en un limbo, como se dice. Desde el día que me lo hackearon, son 2 cuentas de Google que me las hackearon, y a los 4 días Google se las quitó y todavía no me las han devuelto. Y en el Twitter tenía 200.000 seguidores, me las quitaron y ahora abrí una nueva cuenta que en un mes ya tiene como 30.000 seguidores. Pero en nada, yo tuve la oportunidad de que a los 4 días de eso, uno de los hackers me llamó y me dijo que él me admiraba muchísimo y que le daba mucha vergüenza y me contó quiénes eran, en dónde vivían, me llevó a donde vivían, les tomamos fotos y la presentamos al 6CPC, que es la policía criminal, y la llevamos a la fiscalía porque esta era una denuncia que teníamos que hacer a pesar del riesgo de vida que eso conlleva en Venezuela, porque yo tengo una responsabilidad conmigo, pero con mis 2 hijas y con mi país. Y yo hice la denuncia porque yo no les tengo miedo a ellos y por eso estoy sentada aquí. Gracias a Dios que vine. Pues no ha pasado nada, absolutamente nada. Es una burla, los tipos siguen burlándose de nosotros a través del Twitter y te digo que es terrible. ¿A qué se le puede temer, si es que vale la palabra, cuando una cuenta es hackeada, en el caso de Twitter o en el caso de los correos electrónicos, cuando normalmente los periodistas manejamos ciertos informantes, ciertas fuentes que, pues, ¿por qué no sé decirlo? Son clandestinas, son de escondidas, son de secreto sumarial para uno como periodista al momento de informar. ¿A qué se puede temer? A que tú tengas conductas inmorales o amorales a través de los correos electrónicos o tengas una vida amoral o inmoral. Por eso, cuando el individuo ese que me hackeó la cuenta habló conmigo para retarme, yo le dije, yo no me arrepiento de nada, no tengo nada que avergonzarme ahí. Número 1, uno debe sentir vergüenza? Que como periodista forme parte de un complot para hacer algún delito. Tampoco lo hice, de manera que por ahí no tengo nada que perder. Me da mucho dolor perder 12 años de mi memoria. Me da mucho dolor que yo juré defender la confidencialidad, la privacidad de mis fuentes, y me lo garantiza la Constitución y me lo garantizan las leyes que rigen el ejercicio del periodismo, y teniendo ya más de 30 años de ejercicio, me las hayan arrancado. Y yo responsabilizo a esos tipos y responsabilizo al gobierno de Hugo Chávez, que tiene la información de quiénes son y no hace nada, quizás Dios libre no sea, para aprovecharse de los conocimientos de los tipos sobre los correos, de cualquier cosa que le pase a alguna de mis fuentes. Ahora bien, cuando estamos viendo este tipo de situaciones vale la pena destacar y preguntar cuál es la situación actual de los periodistas en Venezuela al momento de ejercer su labor, desde el punto de vista de fuentes y de acceso a la información, como también desde el punto de vista humano y de familia, cuando muchos de ellos se han quedado sin trabajo, los sueldos se han visto aminorados porque no se puede pagar más allá, porque el trancón que existe en las cuentas de publicidad pues son bastante fuertes. ¿Cómo trabajar y cómo vivir del periodismo y en el periodismo? Bueno, tú me preguntaste cómo es la cosa con los periodistas. Bueno, entonces hay unos periodistas que tuvieron el talento que tú tuviste, porque tú fuiste un periodista destacado, lo mismo que Idania, el talento y la oportunidad de marchar para cubrirse de gloria en otro país, cosa que les agradezco, porque donde tú estás parado, estamos parados todo el gremio de periodistas venezolanos. Nosotros ejercemos a pesar de que nos maten, y otros los censuran, y otros los mandan a que se mueran de hambre, y a otros los votan, como a Marta Colomina, que la acaban de votar de Unión Radio. En buena hora se fue Idania Chirinos de ahí. Porque el gobierno lo asfixia a las radios y a las televisoras que no son complacientes con ellos. Entonces quedamos muy pocos. Yo trabajo en RCR,
que queda como Franklin Brito, plantada diciendo que no. Pero es la única radio que queda. La profesora Colomina le permitían expresarse, ya no. ¿Pero por qué? La votaron. ¿Por qué vemos entonces tantos mensajes de afectos al oficialismo, entre otros, donde en efecto dicen hay libertad de expresión y más allá de una libertad de expresión es un libertinaje, que es el discurso del presidente Chávez cuando habla sobre los medios? El presidente Chávez también le decía que le importaba un pito que se muriera Franklin Brito. No, mire querido, la libertad de expresión conlleva que no haya retaliación. Es decir, yo me planto aquí, respondo tu pregunta, sin miedo, y tú haces la pregunta a que allá afuera hay un piquete y nos caigan a tiro, o nos manden a meter preso, o nos metan en un tribunal. Es decir, yo me expreso con la libertad de expresión extrema con la que me he expresado siempre, sabiendo el riesgo que corro. ¿Ves? Porque yo no tengo miedo. El miedo es libre, dicen por allí. Sí. ¿Qué pasa cuando critican a aquellos periodistas que o ya no trabajan, o se han tenido que pasar al bando del chavismo, por llamarlo así, si ¡Qué lo vamos horror, a poner qué en dos vergüenza! bandes, o por qué no, que han tenido que irse del país? Bueno, yo no critico a los que se hayan tenido que ir del país. Tampoco critico a los que se quedaron sin trabajo, porque les cerraron la fuente de trabajo. Y sobre todo siendo yo una privilegiada que trabajo en la única radio, RCR, Radio Caracas Radio, la única radio que se le plantó a Chávez como se le plantó a Ingrid Betancourt a los secuestradores. ¿Tú te acuerdas cuando le tomaron esa fe de vida en donde ella estaba así, los labios mordidos hacia adentro y no miraba? Era una actitud de decir, conmigo no, yo no. Bueno, Radio Caracas Radio dice yo no. Pero yo no critico ni a los que se fueron, ni a los que se... Yo posiblemente critico a los que se tuvieron que pasar el chavismo, porque como yo nunca me he tenido que pasar ningún partido político, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ni ADECO, ni Copellanos, ni Masistas, ni de ningún partido político. Entonces me da vergüenza por los que se venden por un bozal de arepa. Yo prefiero vivir de la pensión de vejez. ¿Qué pasa con el Colegio Nacional de Periodistas, por ejemplo? Que está debilitado, absolutamente debilitado. Claro. Y también te voy a decir más. Llegan periodistas como ese señor Cala, que parece que es venezolano. Se sienta en un programa de televisión cualquiera, creo que es Buenas noches, yo no lo vi. O sí, mentira, yo sí vi después un pedazo de la entrevista. Y dice, ustedes lo que hacen aquí es periodismo antichavista. Sencillito, ¿verdad? Ejerciendo desde Miami, en donde tiene todas las garantías como las que tú tienes aquí, a sentarse y decir que uno hace periodismo opositor. No, el ABC del periodismo es conseguir contradicciones, ¿o no? Si no hay contradicción, no hay noticia, ¿verdad? Bueno, y mi trabajo era cazar a los corruptos, en el gobierno de los ADECO, en el gobierno de los Copellanos, en el gobierno de todos. ¿Y por qué no lo voy a hacer ahora en el gobierno de los chavistas? Sobre todo cuando no les tengo miedo. Fíjense que llama la atención algo que me escriben acá a través de mi BlackBerry también, y dicen, por ejemplo, que Berenice Gómez fue quien tuvo un contacto con cierta cadena de televisión internacional el 13 de abril para que volviera el presidente Hugo Chávez. ¿Eso es así? Y tal vez si esto fuera verdad, ¿se arrepiente tal vez de una situación de esas? No, Berenice Gómez jamás tuvo pidiendo que volviera el presidente Chávez porque yo no soy nadie. Yo soy una cucarachita. Yo no hice eso, creo que lo hizo la señora Iris Varela, haciéndose pasar por la esposa de Chávez o algo de eso, o era la esposa de Chávez la que lo estaba pidiendo. Berenice Gómez estaba el 12 en el Palacio de Miraflores, era la única periodista libre que estaba en el Palacio de Miraflores, porque tenían presa a Marlene Rizca abajo, que yo sepa, y yo entré a riesgo de mi vida y presencié la retoma del Palacio de Miraflores. Pero yo no hablé con ninguna cadena internacional, oye, suelten a Chávez, por favor. No, yo no, porque yo no pinto nada, ni arte ni parte en eso. Yo estaba cumpliendo mi labor periodística porque el periódico, yo conseguí a través de Aristóbulo Istúriz que nos dejaran entrar al Palacio. Y cuando le ofrecieron al jefe de política del periódico, le dijo Eleazar Díaz Rangel, que está vivo, no se ha muerto, necesito que te vayas ya al Palacio Miraflores con 2 fotógrafos. Y él le dijo, no, eso es demasiado peligroso. Y yo le dije, mándeme a mí, que yo no tengo miedo, porque eso es hacer historia. Y me fui para el Palacio Miraflores. Eso está en una película, un documental que se llama La Revolución no será televisada, eso es público, yo no estoy inventando nada. En Venezuela en este momento no se puede hablar de un derecho a réplica en ningún momento, en ningún medio de comunicación oficial o privado. No, yo sí, en el mío, si yo me equivoco, lo digo con todas las letras, porque yo no tengo miedo, porque como yo no soy Dios, ¿ves? Yo lo que soy es apenas un ser humano, común, corriente y moliente, entonces yo estoy acostumbrada a ofrecer excusas. ¿Qué pasa cuando el periodismo, que por ejemplo en el caso que tú practicas, donde manejas muchas fuentes cercanas a los hechos que están ocurriendo en Venezuela y que no son noticias, digamos, confirmadas sino extraoficiales,
Y llegan a decir, y eso lo decía quien te hackeó la cuenta en su momento, que no eras periodista sino chismosa, y valga la pena aclarar esto, con todo el respeto te lo pregunto. ¿Qué hacer cuando se habla de eso, que no es un periodismo sino es un chisme lo que se está llevando a cabo en la radio, en la televisión, en la prensa escrita? A ver, seguramente te va a molestar lo que te voy a decir. Si tú me dijeras aquí, o lo dijeras en privado, o lo escribieras, que yo no soy periodista sino chismosa, o si lo dijera Idiania Chirino, yo me sentiría muy triste. O lo dijera mi hermana Heréndira, que es la mejor periodista de farándula aquí en Venezuela, como a ti te consta. Yo me sentiría muy triste. Pero que un delincuente, ¿sabes? Porque si yo me meto en tu casa y te robo ese reloj y me lo llevo, ¿soy qué? ¿Qué soy? Una delincuente, ¿verdad? ¿Qué pasa con una persona que se mete dentro de tus correos y te roba tus correos? Un delincuente, además un ignorante, que me decía, tú tienes, porque parece que es así, tú tienes información fea, cochina, información de inteligencia. Bueno, ¿y qué era que era lo que quería? Que yo estuviera ahí. Nada de que arrepentirme. En esa información de inteligencia, pues sin duda alguna empiezan a preguntar que por favor hable del doctor Navarrete y del estado de salud del presidente Chávez. Bueno, mira, además no terminé de decirte, si ese señor dice que yo soy chismosa y no periodista, me importa un bledo. Punto. Cerrado el capítulo. A ver, mira qué curioso. El doctor Navarrete es hijo del doctor Navarrete, que fue uno de los más importantes oncólogos que tuvo Venezuela. ¿Ok? De la Clínica El Ávila. Ese doctor Navarrete, oncólogo, murió de cáncer a los 56 años en el colon. Quedó su hijo, que es uno, Premio Nacional de Cirugía de Venezuela, este doctor Navarrete, Salvador. El viejo Navarrete, el oncólogo, era comunista. Y este, Navarrete Salvador, que es cirujano, es chavista, era del MBR. Es un tipo chavista de toda la vida, que se le ha pasado toda la vida con Fuenmayor Toro. ¿Ok? Entonces, este señor Navarrete, a lo mejor cansado de tanto embuste que meten en Venezuela, con relación a la salud de Chávez, y el oncólogo de Chávez, Fidel Castro, calcula tú lo que te estoy diciendo. Entonces digo, bueno, la verdad de la situación de Chávez es tal, y lo contó, diciendo que él había sido médico del presidente, lo cual es cierto. Tardíamente, casi una semana, lo empezaron a perseguir. Lo empezaron a perseguir por decir la verdad. Lo fue a buscar la Dirección de Inteligencia Militar y la DICIP a presionarlo. Porque lo querían interrogar y meterlo preso. Porque se atrevió a traicionar al presidente Chávez. Fíjate que él dice, yo no soy un traidor a la patria, porque mi patria no es Chávez. Chávez no es el pueblo. Y él es chavista, papá. Tú nunca fuiste chavista ni yo tampoco. Ubícate en lo que te estoy diciendo. Bueno, posteriormente, muy tardíamente, el día de ayer, el director del hospital militar, que recuerda que es un tipo de apellido Ciso, que fue el que le operó los pterigios a Chávez cuando estaba preso en Yare. Y desde que Chávez salió de presidente, él está como director vitalicio del hospital militar. No es médico tratante de Chávez. Y el otro, y esto lo vas a recordar tú, es Vargas, el doctor Vargas, que era el ministro de la Secretaría de la Presidencia cuando le dieron el golpe cívico-militar a Chávez el 11 de abril. Acuérdate que se pintó el pelo de negro para pasar desapercibido. Con él tuve yo una discusión que sale en el video ese, en el documental, que dice la revolución no será transmitida. Y él tampoco es médico del presidente Chávez. Y te voy a decir por qué. La médico tratante del presidente Chávez en el hospital militar, actualmente, y desde que él fue al hospital militar, es una doctora de este tamaño, capitana de fragata, de las mejores oncólogas del país. Bueno, médico asimilada a la Armada, se llama Carmen Rosa Umbría, porque ella no salió diciendo que era embuste. Ahora, yo te voy a decir más, ¿por qué si el presidente Chávez no tiene una célula cancerosa en el cuerpo, se va a casa del Santo Cristo la Grita para que le hagan una misa de sanación? ¿Para qué le hacen la macumba esa que le hicieron en Cuba transmitida por satélite? ¿Para qué anda con José Gregorio Hernández guindando como si fuera un Mauser aquí guindando? ¿Para qué le hacen palería? ¿Para qué le hacen misa de sanación en Manhattan que me costó $25.000? Porque eso lo pago yo. Pues esos reales no son de Chávez, son míos.
Con todo esto, Berenice, la situación del presidente Chávez, que sigue siendo una incógnita a pesar de lo que dicen unos, que sí está enfermo, que no está enfermo, que tiene cáncer, que no tiene cáncer, las denuncias hechas por los periodistas, la multa a Globovisión, la posible salida de una de las periodistas también más connotadas en Venezuela, como es Marta Colomina de Unión Radio Noticias. ¿Qué va a pasar entonces, y ya para finalizar, con el periodismo en Venezuela al término de 2 años o 1 año, o por lo menos hasta las próximas elecciones? Te hago un pronóstico. Si no te enamoraste y te casaste con una bellísima colombiana, te devolverás a Venezuela y nos llevaremos a Idania también. Porque Chávez, mi amor, es como una indigestión, muy molesta, pero pasajera. Venezuela continúa y por eso no nos vamos de él. Por eso es que los chavistas dicen que no volverán. ¿De dónde no voy a volver si yo no me he ido de aquí? Y no me voy. Y no sabes cuánta gente está igual que yo, plantada. El futuro es maravilloso, mi amor. Y volverán los muchachos a ejercer periodismo como lo ejerciste tú y como lo ejercí yo, en libertad. Berenice Gómez, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana, periodista venezolana. Cúbrete de gloria, que es lo único que ha hecho en la vida. Gracias. Feliz tarde. Igual.